Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Cuba 2026. El muro de dignidad ante el cerco petrolero. Atención amigos de que hablan Geo, mientras Trump lanza excursiones en Irán, en el Caribe se libra una guerra económica sin precedentes. Hoy analizamos el contundente artículo de Mladen Yopo, que expone cómo la administración estadounidense ha pasado de la contención a la asfixia directa. Pero hay algo que Washington no entiende. Cuba no permitirá la tutela estadounidense y el gobierno de Díaz-Canel ya ha dejado claro que el escenario de colapso es una construcción mediática. Como siempre les digo en este canal, hay que darle tiempo al tiempo. El cerco petrolero, la nueva opción cero. La situación es crítica, pero resiste. Trump ha impuesto un bloqueo total a los petroleros, incluso amenazando a la mexicana Pemex. Como bien señala Yopo, esto busca que el país no funcione para luego decir que la culpa es de la mala gestión. ¿Mm? Con el sistema eléctrico operando al 50% y la planta Antonio Guiteras en crisis. Cuba ha vuelto a una economía de guerra similar a los años 90. Pero ojo al dato, ¿eh? Las Naciones Unidas y México ya están negociando para romper este cerco. El báculo de las sanciones se está agrietando. La mentira del Estado fallido. El diario alemán y Mladen Yopo coinciden. Washington quiere imponer la narrativa de que Cuba es un Estado fallido para justificar una intervención. Trump se jacta de que Cuba está a punto de caer. Pero el pueblo cubano, con sus medidas de supervivencia, razonamiento y teletrabajo, están demostrando que la dignidad no tiene precio. No hay un colapso, hay una resistencia organizada contra un diseño de hambre importado desde la Casa Blanca. El análisis del Centinela. Baraguá en el siglo XXI. Miren la profundidad de esta lucha. El rugido del león en el Caribe, como nos dice la primera de Pedro 5:8. El león rugiente está buscando a quien devorar y ha puesto sus garras sobre el combustible y los alimentos de 11 millones de personas. Trump cree que puede forzar una tutela como en los tiempos del Shah de Irán. Pero Cuba tiene memoria histórica, el báculo de la soberbia. Estados Unidos controla los bancos y las rutas marítimas, pero no pueden controlar la voluntad de un pueblo que ha decidido no ser un Estado asociado, como dice Yopo. Esta presión actúa como un acelerador, pero no como el detonante, porque la raíz de Cuba es la soberanía. ¿Dónde hemos visto esta película recientemente? ¿Mm? ¿No fue el secretario de Tesoro de Estados Unidos el que dice que hicieron una crisis económica ficticia en Irán para crear esa semirevolución? Igual no les funcionó, ¿eh? Ahora aquí con Cuba van más al extremo, ¿eh? ¿Por qué tanto empeño en asfixiar a una pequeña isla mientras se incendia el Golfo Pérsico? Porque Cuba es el mal ejemplo para el imperio. El ejemplo de que se puede decir no a la tutela de Washington. Así que sé sobrios y velad. No se dejen engañar por los titulares que hablan de caída inminente. Cuba está en Baraguá. Y mientras haya dignidad, pues no habrá colapso. Así que entremos de lleno a este video especial. Le llamo especial porque le tengo mucho cariño a la hermana República de Cuba. Cuba 2026. La estrategia de la asfixia total. Atención amigos de que hablan Quero. Hoy el radar apunta al Caribe. Tras el éxito de la intervención en Venezuela el 3 de enero, Washington ha girado toda su artillería hacia La Habana, tal y como lo predijimos en su entonces. Pero sorpresa, sorpresa, se fueron primero a Irán.
No son solo palabras, es una ordenanza que amenaza con aranceles a cualquier país que se atreva a venderle una gota de petróleo a Cuba. Es el báculo de la hegemonía golpeando directamente al derecho a la vida de 11 millones de seres humanos, 11 millones de hermanos latinoamericanos. El toniquete energético y la teoría del colapso. El presidente Díaz-Canel ha sido franco. La crisis es grave, pero rechaza la teoría del colapso, que Trump vende en sus mítines, en sus reuniones lindas, preciosas y maravillosas. ¿Cuál es el plan de Washington? Asegurarse de que el país no funcione para luego culpar exclusivamente a la gestión interna. ¿Mm? Como les digo, esta película se repite otra vez este año. Con las centrales térmicas fuera de servicio y una caída económica del 15%, el objetivo es claro, provocar un estallido social mediante el hambre y la oscuridad. Es la ley de comercio con el enemigo de 1917 aplicada con tecnología del 2026. El desafío de México y las Naciones Unidas. Pero el león rugiente de Washington se ha encontrado con una resistencia inesperada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, finalmente algo está haciendo este hombre, han dado la voz de alarma. México advierte que las sanciones petroleras contra Cuba son una violación a los derechos humanos que podría desatar una crisis humanitaria sin precedentes. No es solo ideología, amigos de que hablan Geo. Es una cuestión de supervivencia básica. Sin petróleo no hay recogida de basura, no hay hospitales funcionando, no hay luz. Del periodo especial a la resistencia total. Amigos de que hablan Geo, analicemos la profundidad de este momento. El báculo de la caña del embargo. Desde la ley Torricelli hasta la Helms-Burton, Estados Unidos ha intentado internacionalizar su cerco. Pero hoy, en 2026, el mundo ya no es el de 1962. La prepotencia de Trump al amenazar a países soberanos con aranceles por comerciar con Cuba está generando un rechazo global que podría volverse en su contra. La resistencia de Baraguá. Cuba sobrevivió al colapso de la Unión Soviética y al período especial. Aunque hoy han perdido el apoyo estratégico de Venezuela, la isla sigue demostrando éxitos en salud y en biotecnología, que el imperio no puede borrar con decretos. ¿Mm? Como nos dice la primera de Pedro 5.8, ¿no? El adversario busca a quien devorar y hoy intenta devorar la esperanza de un pueblo que se niega a ser tutelado. Trump cree que puede asfixiar a Cuba como una excursión más corta, ¿no? Pero se olvida que la dignidad es un recurso que no se importa ni se bloquea. Así que sed sobrios y velad. Porque lo que pase en La Habana en estos días definirá el futuro de la soberanía, y les digo una cosa, de la soberanía en toda América Latina. Si permitimos que el báculo de la soberbia aplaste a Cuba, nadie en el continente estará a salvo del próximo capricho de Washington. El ajedrez del Caribe, entre halcones y petroleros, ¿no? La situación en Cuba no es solo una crisis económica, es un duelo de voluntades a solo 145 kilómetros de Florida. Mientras los halcones de Trump, Rubio, Cruz y pistolas Headset afilan las garras de la Helms-Burton para reclamar propiedades de 1959, la isla se convierte en el escenario de una resistencia épica. ¿Mm? Resistencia épica. Díaz-Canel ha sido claro. Aceptará un diálogo, pero solo bajo una premisa innegociable: soberanía y autodeterminación. Es un invento, ¿eh? Esto que está diciendo este presidente es parte de la Carta de las Naciones Unidas. Soberanía y autodeterminación. El juego de los aliados. ¿Quién se atreve? El radar detecta movimientos interesantes en el puerto de Matanzas. Un petrolero con bandera de San Vicente y las Granadinas ha desafiado el bloqueo. Es el primero desde enero. México
La presidenta Sheinbaum mantiene la doctrina Estrada de no intervención, pero la presión de Trump es tal que ha tenido que disfrazar el petróleo de ayuda humanitaria. Rusia. Moscú es el único que está dando el paso al frente preparándose para suministrar combustible directamente. El oso no abandona a sus aliados. China y Brasil, palabras de apoyo y ayuda sanitaria, pero con un ojo puesto en las represalias de Washington. Nadie quiere ser el próximo en la lista de los aranceles de Trump. El dilema del apagón. Sin energía no hay reforma. Como bien señala el profesor Arturo López Levy, esta crisis es distinta a las anteriores. Sin energía, el país no puede avanzar. Empresas como la canadiense Sherritt están cesando operaciones por falta de combustible. La economía se sostiene hoy gracias a la resistencia de las familias y los 3.000 millones de dólares en remesas de los cubanos en el exterior. Trump apuesta al colapso total, pero Díaz-Canel apuesta a la resistencia de largo aliento, esperando que el vendaval republicano pierda fuerza en las próximas elecciones. El báculo contra la roca. Amigos, ¿de qué hablan Geo? Hoy hemos visto el mismo patrón en Irán, en Ucrania y en Cuba. El león rugiente en el Caribe, el león no usa misiles hipersónicos, usa el hambre y la oscuridad. Busca devorar la voluntad de un pueblo mediante el aislamiento. Pan y circo, ¿no? Mientras en Florida se habla de libertad y se preparan estadios de fútbol, a pocos kilómetros se intenta asfixiar a una población entera. Es el cinismo del imperio que ofrece espectáculos mientras corta el suministro de agua y luz. Pero la FIFA deja seguir el show también. No como en el 2022, que sancionaron a Rusia, ¿no? 7 países ha bombardeado Estados Unidos en este término de Donald Trump. ¿Y la FIFA? Mientras reciban el billetico, no pasa nada. Apolítica completamente, ¿no? Uy, dan un asco. Washington cree que Cuba es un báculo de caña que se romperá bajo presión, pero Cuba ha demostrado ser una roca, no un palo de caña. Podrán cortar la luz, pero no pueden apagar la conciencia de soberanía. Como nos enseñó el periodo especial, ¿no? La resistencia no es solo política, es una cuestión de identidad nacional. Sed sobrios y velad. El radar nos dice que vienen meses de ajustes y racionamientos heroicos en la isla. Pero mientras un solo petrolero logre burlar el bloqueo, la teoría de colapso de Trump seguirá siendo eso, una teoría fallida. El hambre como arma y la dignidad como escudo. El análisis del profesor Arturo López Levy yo diría que es demoledor. Washington está creando un precedente oscuro. Usar el sufrimiento humano, el hambre y la sed como instrumentos legítimos de presión política. Dicen defender los derechos humanos en Cuba. Madre mía. Mientras violan el derecho humano más básico, el acceso a la energía y el alimento. Es la misma táctica que vemos en Gaza aplicada quirúrgicamente a 90 millas de las costas de Florida. Ayuda o caballo de Troya, porque el radar detecta un movimiento sospechoso. Se habla de un petrolero con 150,000 barriles que Washington permitiría filtrar, pero bajo la supervisión de la Iglesia Católica. ¿Mm? ¿Es ayuda humanitaria o es un intento de controlar la distribución para socavar a la autoridad del Estado cubano? Caroline Leavitt, la portavoz de Trump, lo dice sin rubor. La ley Helms-Burton sigue sobre la mesa y el objetivo final es el cambio de régimen. Quieren que la isla se rinda por hambre ofreciendo una migaja de petróleo como cebo. Una revolución nacionalista que no se dobla.
Amigos de qué hablan, Geo. Hay que entender la historia para no ser engañados. Expertos como Pérez Jr. y Domínguez nos recuerdan que la revolución de 1959 nació nacionalista. Fue la agresión de Washington, recortando la cuota de azúcar y financiando Bahía de Cochinos, la que empujó a Cuba al bloqueo soviético. Hoy Trump repite el error. Al apretar el cuello de la isla, solo logra que Cuba busque el báculo de Rusia y China. El pueblo cubano tiene un orgullo nacional forjado en 5 intervenciones militares y 10 operaciones encubiertas. Están acostumbrados a resistir leones. Yo diría que no será la excepción. Ni tutela, ni patrocinio. Las conclusiones de hoy son claras. El poder blando está muerto. Las palomas demócratas que buscaban ganar a Cuba por lo cultural han sido borradas por los halcones de Trump. Ya no hay diplomacia, solo hay coerción. El espejismo del Estado asociado, ¿no? Washington sueña con una Cuba bajo su tutela, un Estado asociado o un protectorado. Pero como bien dice el artículo, por razones de dignidad, Cuba no se dejará patrullar ni controlar a distancia. Prefieren el razonamiento soberano al banquete bajo cadenas. Y una noticia de última hora, porque en cuanto estaba redactando el guión de este video y haciendo el análisis, me encontraba con esta noticia que yo diría pues que es de última hora. Petróleo de la Misericordia, le he puesto yo a este título. Las Naciones Unidas contra el bloqueo. ¿Pueden creerlo? Sí. Breaking news. Negociación de emergencia. ¿Gasolina para hospitales o más presión? Atención, porque la noticia de último minuto en este 10 de marzo, el coordinador de las Naciones Unidas en La Habana, Francisco Pichón, ha confirmado que están en negociaciones directas con el gobierno de Trump. El objetivo, una excepción humanitaria. Las Naciones Unidas no está pidiendo energía para la industria, está rogando por combustible para que las ambulancias se muevan, para que los centros de emergencia no se apaguen y para que la población más vulnerable no muera en la oscuridad. El dilema del crudo cubano. Muchos se preguntarán, ¿por qué Cuba no usa su propio petróleo? Y aquí está la clave técnica, amigos de que hablan Geo. Cuba produce entre 30,000 y 50,000 barriles diarios, pero es un crudo pesado y con alto contenido de azufre. Sus termoeléctricas, viejas joyas de la era soviética, sufren para quemar ese fuel oil sin repuestos ni mantenimiento. La isla necesita el doble o el triple para funcionar y Trump ha cortado el cordón umbilical que venía de Venezuela. Las Naciones Unidas busca hoy un tanque de oxígeno para un enfermo que Washington quiere dejar sin aire. Así que, migajas o solución. Washington ha permitido excepciones limitadas para el sector privado, pero eso no enciende una termoeléctrica. La movida de las Naciones Unidas es un reconocimiento implícito de que las medidas de Trump están al borde de causar una catástrofe humanitaria. Se espera una respuesta para el final de esta semana. ¿Cederá el león o usará esta negociación para exigir más concesiones soberanas? El periodo especial 2.0, ¿verdad? Como siempre les digo, la historia no se repite, pero rima. Y aquí nos encontramos con el eco de 1991. Tras la caída de la Unión Soviética, Cuba entró en el periodo especial. Luego vino el alivio de Chávez y Venezuela. Hoy, en el 2026, Trump intenta cerrar ese ciclo para siempre. Báculo y caña contra solidaridad. Mientras las Naciones Unidas negocia, el pueblo cubano resiste con lo mínimo. Como nos dice Primera de Pedro 5:8, ¿no? El adversario vigila cada barco, cada gota de combustible, pero la vigilancia de las Naciones Unidas hoy actúa como un testigo incómodo ante el mundo. No se puede hablar de libertad mientras se negocia el combustible de los hospitales. Si las Naciones Unidas logra esta excepción, será un respiro temporal. Pero la verdadera pregunta es,
¿Hasta cuándo se permitirá que la energía de un pueblo sea usada como un interruptor político desde una oficina en Mar-a-Lago? Sé sobrio, Sibelat. La respuesta de Washington esta semana nos dirá si queda algo de humanidad en la diplomacia de los halcones o si el objetivo es efectivamente la asfixia total. Así que, fuerza, Cuba. Nuestras oraciones, hermanos, están con ustedes. Ni un paso atrás. Aquí en De Que Hablan Geo, apoyamos a Cuba, de todo corazón. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.